Bienvenidos a No Conformidades, el podcast donde va más allá de la norma de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tengo un invitado traído directamente desde España, Carlos Pérez Vallejo, doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad Rey Juan Carlos, técnico superior en PRL en seguridad, higiene, ergonomía, formador en PRL y auditor también en PRL. Es una eminencia y para mí es un honor tenerlo en este espacio del podcast y que él me concediera tiempo en su agenda. Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias por vuestra invitación, que la verdad es que me ilusiona el participar en este podcast, que entiendo que tiene bastante difusión y bueno, agradecido por la invitación también. No, a ti, Carlos, como te digo, para mí pues realmente es un honor tener una persona como tan referente también en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de verdad, agradecerte ahí por tu espacio. Bien, digamos que hablamos del tema en este sentido y en este podcast, en este episodio en especial, vamos a hablar sobre el cambio climático, pero enfocado en seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Que fue el tema que hablamos previamente con Carlos para definir como la temática de este podcast. Entonces, Carlos, ¿cuál ha sido como la no conformidad más grande que tú has identificado en este tema de los profesionales tratando de hacer algo referente al cambio climático, pero enfocado en seguridad y salud en el trabajo? Bueno, yo creo que en este caso la no conformidad es compartida. Yo creo que a nivel de administración, a nivel de Estado, pues no se está haciendo lo suficiente. Cada país debería aportar su granito de arena, el cumplimiento de las ODS, y creo que por ahí las administraciones y los estados y los países tendrían que poner más. Hay países que ni se salen de las organizaciones internacionales. Hay países que lo que hacen es simplemente pagar más para contaminar más, o hay países Ujú. que al final buscan. Entonces ahí Một cái là tampoco cơm luego thì se tại bây salen giờ de la mình nghe hông? normativa y al final hacen un Em muốn đâm cho cumplimiento, o cô sea que cậu están đi. mintiendo en cumplir. Simplemente dicen vamos a cumplir, ponen normativa, pero luego al final no cumplen. Ujú. Luego, otra de las partes también que sacaría no conformidad, es decir, es una no conformidad compartida, las empresas. Las empresas todas quieren cumplir la ISO 14000, todas van a nosotras cumplimos, hacemos esto, la huella de carbono, no sé qué, todas están ahí, pero al final todas están contaminando. O sea, Ujú. todas tienen la ISO, todas tienen sí, pero luego por detrás, cada una está aportando su granito de arena en contaminar, no en descontaminar. Ajá, no Hablamos en mucho de mejorar el ambiente. el Ujú. ambiente, ¿no? Se habla mucho de generación, todas, ¿no? Somos muy esto con el medio ambiente, reciclamos todo, pero no hay que reciclar, hay que reutilizar. O sea, Ujú. Europa ahora, por ejemplo, en el tema de las baterías de los móviles ha dicho que esto no puede ser, que haya cueste tanto cambiar una batería de móvil que al final la gente lo que hace es comprar un aparato nuevo. ¿Por qué Ujú. generamos tanto residuo, no? Y son marcas referentes todas las que, entonces, bueno, ahí, pero no lo hacen todas las instituciones. A veces lo que están haciendo, es decir, que a nivel de empresa nos pasa lo mismo. Las empresas no se adaptan, no están buscando, simplemente es, bueno, pues de cara a la galería, de cara a la imagen, pues ahí sacaría también una conformidad. Y luego las personas, o sea, las personas primero preferimos coger la carne envasada en vez de que cortarme el filete, que ya estuvo envasada y estamos generando más residuos. Pero no Ujú. solo por ahí, o sea, sabemos que el cambio climático viene, que el cambio climático está pasando, De un que cúmulo podemos de cosas mitigarlo. que están impactando realmente al medio ambiente de manera negativa, ¿verdad? Sí, hay una mitigación que ni la administración ni las empresas están actuando sobre ello, ni nosotros mismos, o sea, que tenemos el impacto, estamos provocando ese impacto, pero luego sabemos que de por sí, o sea, la tendencia ahora mismo, independientemente del impacto que estamos creando, es hacia más calor. O sea, hay un cambio climático realmente porque la Tierra a lo largo de la evolución ha ido cambiando. No siempre Ujú. ha sido mucho calor, ha ido la era, todo esto no nos acordamos de la Ê, con película mình được la película esta de la era La era de ¿cómo se hielo. llama? La edad de hielo, exactamente, la edad de Ajá. hielo. Pues se funciona así, la Tierra ha ido épocas de más calor, de más frío, de más agua, de menos. Ujú. O sea, sí, ha ido así. Ahora mismo estamos en un proceso de aumento de temperatura, está aumentando, aparte de lo que nosotros hacemos con nuestro impacto. Sin embargo, las personas tampoco nos adaptamos. O sea, ahora
tenemos calor, nos ponemos aire acondicionado y estamos a 20 grados. Hace Exactamente. frío, ponemos la calefacción y estamos a 27. A Ujú. veces tenemos más temperatura en invierno que en el propio verano, que es cuando, Ujú. pero nada, o sea, aunque hay legislación, en España tenemos el RITE, por ejemplo, que habla de ese tema de las temperaturas. Pues nada, Sí, nosotros o nos ponemos el aire o nos ponemos la calefacción a tope. No, es sí, que, y preferimos queremos, adaptarnos a mejorar las condiciones para que esto no impacte tanto. sí, pero la adaptación conlleva que encima estás contaminando. En vez de nosotros coger Exactamente. el ser humano, la característica de la especie humana es la adaptabilidad. O sea, otras especies han desaparecido y Ujú. nosotros hemos evolucionado por esa capacidad de adaptación. El ser humano puede Ujú. estar metido ahí tenemos a los finlandeses, ¿no? Que se bañan en agua congelada, pero luego Sí. se meten en una sauna a 90 grados. Se meten Ujú. en una sauna con el agua a 90 grados. Yo mismamente también lo he experimentado, ¿no? Te pones en una sauna Sí, sí, sí. de estas 80 90 grados, las de máxima temperatura. Temperatura. Y, Ajá. sí, y luego puedes estar, te puedes meter un con hielo y el agua Ujú. está a 0 grados o está, y pues, no está congelada, pero está a 0 grados, pero no está congelada porque Sí. a lo mejor está salada y el cuerpo humano se adapta. O sea, y puedes estar a Ujú. temperaturas en el Polo Norte a menos 50 grados y no te mueres. O sea, es decir, y Totalmente. estás al 50, es decir, nuestro rango de temperaturas es entre 100. Es verdad, pues eso, que puedes estar en un tiempo determinado o en unas determinadas condiciones, pero Ujú. no podemos pretender, es decir, también tenemos que, si siempre nos mantenemos a 20 grados, nuestra capacidad o flexibilidad de nuestro metabolismo a esa adaptación climática, pues no lo vamos a tener nunca claro. Si dices, También no, no, va a verse muy afectado. Digamos que hay ciertas condiciones que nos van a afectar, o sea, referente a que sí somos adaptables al clima o a lo que suceda en las condiciones ambientales, también podemos vernos afectados en ciertas condiciones de vida que de pronto no estamos siendo conscientes en este momento. sí, y por eso es necesario que el ser humano también pues tenga esa capacidad de adaptación. No podemos pretender que todo lo tengan que hacer las empresas, sino que nosotros también, como es decir, aquí Seamos cada uno conscientes. puede, exacto, cada uno puede Ujú. aportar su granito de arena y por eso creo que es una no conformidad. O sea, la no conformidad es para todos. O sea, Sí, todo aquel que pudiera hacer algo y no lo estamos haciendo, que tome necesitaría. acción para hacerlo. Ajá. Claro, ¿Cuál exactamente. fue, cuál fue el momento exacto donde te diste cuenta que esto no era un problema solo medioambiental, sino era un problema ya de seguridad laboral, que tú lo identificaste, que tú te diste cuenta? Pues mira, bueno, hace como 3 años me cambié antes trabajaba en una multinacional y me cambié a una empresa más local, Ujú. pero es una empresa pública y lo que ocurre es que tenemos muchos trabajadores que trabajan en la calle. Es una empresa tiene todo lo que es servicios a la ciudad, lo que es Sí. desde barrenderos, que recogen la basura, que Ujú. reparan y mantienen edificios. Entonces trabajan al aire libre. Sí. Su trabajo es al aire libre. ¿Qué ocurre? Que aquí, pues eso, había mucha incidencia, muchos accidentes por golpe de calor o por temperaturas extremas o por viento o por lluvia y eso se necesitaba actuaciones a nivel de la empresa. Entonces te dices, vale, aquí hay que hacer un protocolo, unos procedimientos que regulen qué hay que hacer en cada caso. Si hace calor, ¿qué hay que hacer cuando hace calor? ¿Qué hay que hacer cuando hace frío? ¿Qué hay que hacer Ujú. cuando hay viento? ¿Qué hay que hacer cuando hay lluvia? Entonces, en ese momento tomas conciencia, a ver, en una empresa en la que todos los trabajos se hacen dentro de un edificio, pues es fácil. Hay que climatizar, Claro. climatizas y ya está. Pero al Es aire fácil libre controlar las condiciones en un lugar, digamos, cerrado, claro, pero en un lugar que tenemos imprevistos y cosas que no podemos controlar, realmente es algo difícil. es algo difícil y entonces dices, aquí la única forma es que dependiendo de las condiciones se requieren unas actuaciones u otras, pero no puedes controlar o empaquetar esas condiciones, sino que tienes que Ujú. adaptarte y tomas medidas en función. Entonces ahí ya, claro, es cuando tomas conciencia de, oye, es que el impacto, el cambio climático, el impacto del clima, o sea, Ujú. tiene impacto en la seguridad y salud de las personas Tiene de las que incidencia trabajan al directa aire sobre libre las personas. Ajá. y ocasionan accidentes. Recuerdo que en la empresa el primer año tuvimos como 5 golpes de calor. Claro. Antes de implantar ninguna medida dices, a ver, esto no puede ser 5 accidentes en un mes.
Y que relacionados con tengas el cambio climático. con el cambio climático, cuando además, si estás viendo lo que pasa en el entorno, porque ya en el Ayuntamiento de Madrid Ujú. murió un barrendero en el 2022. Por Murió un un golpe de barrendero calor, por un golpe de calor. El año imagínate. pasado, por ejemplo, murió en Barcelona también una barrendera en Sí, Barcelona, que en teoría está como más al norte, es clima ujú, mediterráneo, pues también sí, murió por golpe de calor. Y luego, bueno, pues eso ya a nivel de trabajo dices, hay que tomar medidas. Y claro. mi conciencia vino por ahí. Y ahí en España, pues empezó a tomar y a legislar estas medidas por anticipación o porque ya empezaron a suceder estas muertes recurrentemente. Pues hubo una modificación a nivel normativo fue en el 2020, creo que fue en el 2023 o 24, incluyeron, aunque ahora va a haber una modificación de la ley para el 2027 que ya habla específicamente de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y las acciones a tomar, Ujú. pero hubo una modificación de un Real Decreto que es el de lugares de trabajo, considerando lugares Sí. de trabajo también los lugares al aire libre. Ujú. Incluyeron bueno, fue un artículo, realmente tampoco tenía mucho desarrollo, pero ya eh, eso requería a las empresas para que en aquellas situaciones, en los trabajos al aire libre, en los que no se puede climatizar, no tanto para el interior, sino para el aire libre, Sí. las empresas tienen que tomar acciones para Ujú. contrarrestar los fenómenos meteorológicos adversos. En cuanto a las Ujú. altas temperaturas, lo que dice que incluso se pueden para las empresas, cuando exista riesgo grave inminente, tiene que paralizar los trabajos y puede trasladarlos a otros horarios. Es decir, hace como un requerimiento a las empresas de que cuando haya fenómenos meteorológicos adversos, tienes que tomar Ujú. acciones que pueden llegar incluso a paralizar el trabajo. Es decir, te requiere que paralice el trabajo como si fuera un riesgo grave inminente, y Ujú. eso a nivel de empresa tiene bastante implicación el que ya te venga recogido en un reglamento el Sí. que tengas que paralizar. Entonces ahí Y fue como un cambio en eso. desde tu perspectiva, ¿cómo crees que las empresas tomen esos cambios de cancelar una actividad y moverla a otro horario? ¿Crees que va a ser bien tomado por las empresas o va a haber ahí un poquito de diferencia mientras se adaptan? Pues mira, en mi experiencia, creo Mm. que cada vez tenemos más conciencia porque estamos bien. Ya llevamos en el mes de junio, este año ya llevamos 2 olas de calor Ujú. y que ya se están alcanzando los 40 grados. Uy. Claro, sí, sí, 40 grados. Claro, esas temperaturas, pues sí que en Madrid estamos acostumbrados, pero no en el mes de junio. Sí. Normalmente esas olas de calor suelen venir en el mes de julio y a Ujú. principios de agosto, con lo cual las personas necesitan un periodo de aclimatación de 15 días aproximadamente. Claro, Si por tú supuesto. te vas adaptando poco a poco a esa temperatura, cuando llega esa ola de calor, bueno, pues tampoco, es decir, se es sobrellevable, pero cuando te viene así de golpe y te viene en el mes de junio, que tu cuerpo no está adaptado todavía a esa temperatura, pues es más fácil que te dé. Entonces, Claro. respecto a las empresas, cómo Sí. llevan el paralizar la actividad, bueno, aquí ya hay bastante conciencia, ¿eh? En España Ujú. depende de cada empresa, ¿eh? Porque aquí hay de todo, ¿sabes? La diversidad de las opiniones. Claro. Pero yo, por mi experiencia, las empresas que yo conozco, Ujú. si son empresas a partir de 100 trabajadores, 200 trabajadores, pues lo llevan bien. O, por ejemplo, en Andalucía, en la construcción, en verano, en julio y agosto, solo trabajan hasta las 2 de la tarde. A partir de Okey. las 2 de la tarde ya no trabajan, o sea, ya no hay trabajo. Entonces ya, claro, han En, sido un poco más conscientes del riesgo que corren sus propios sí, trabajadores, sus su propios recurso trabajadores. humano. Ujú. En el caso de los trabajadores, creo que cuesta más. Ahora, en España, la legislación que ya venimos, la ley de prevención es del año 95, llevamos Sí, ya 30 años de recorrido, ya las empresas están muy concienciadas, la inspección de trabajo ha entrado mucho, ha inspeccionado, ha vigilado mucho los cumplimientos de estas normas, ajá. y en Europa somos como muy garantistas en cuanto al cumplimiento de la normativa, ¿no? No Ajá. somos de incumplir, ¿vale? Porque las sanciones son en España hasta 220.000 euros, que es Bastante una fuertes. sanción, son muy fuertes, Ajá, ¿vale? Y si hay una muerte, te ha arruinado la empresa y te la cierra para siempre. O sea, es que estas cosas. claro, son Entonces, difíciles. Ujú. sí, las empresas en ese sentido
son muy garantistas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los Ok. trabajadores no están tan concienciados en ese sentido. Es decir, Ah, es más de parte de los trabajadores que ven sí, estas temas y estas ideas como mal. te puedo contar un caso, ¿no? Una empresa, Claro, por sí, ejemplo, que tiene turnos y tiene horarios, imagínate, tienes 3 turnos, ¿no? Y que trabajan al aire libre. sí. Pues, por ejemplo, los trabajadores que trabajan de 8 a 2, que es un turno bastante bueno, la Ujú. temperatura sube a partir de 2 a 6 es la máxima temperatura. La más Aquí en fuerte. España, ¿eh? La más Sí. fuerte, las temperaturas, el rango de temperaturas más altas es de Ujú. 2 a 6. Hace más Ok. calor a las 7 de la tarde que a las 12, por ejemplo. Aquí en Mira. España, ¿eh? Vamos, en Madrid, donde estamos nosotros. Parece Ujú. mentira, pero sí es así, porque aquí Pero es anochece una a las 10 de particularidad la noche. importante a tener en cuenta. Sí, exactamente. Entonces, tienes que ver el rango de temperaturas. ¿Qué ocurre? Los trabajadores, por ejemplo, que trabajan hasta las 2, pues ellos dicen, Sí. oye, podemos adelantar y irnos a la 1. O sea, empiezan antes porque aquí amanece a las 6 de la mañana. Ujú. Entonces, ellos quieren empezar a las, por ejemplo, imagínate, quieren empezar a las 6 de la mañana, que ya se ve Sí. relativamente, y salir a la 1. Pero Ujú. resulta que los que entran a las 2, los que trabajan de 2 a, imagínate que son turnos de 7 horas, ¿vale? De 2 a Sí. 9 o Ujú. de 2 a 10, dependiendo de la esta, pues ellos no quieren atrasar la hora de entrada, porque no se Claro. quieren ir más tarde de las 10 de la noche, por ejemplo, ¿sabes? Exactamente. Es decir, en el fondo, oye, es que por tu trabajo no conviene que trabajes de 2 a 5 de la tarde. Entras más Ujú. tarde, entras, por ejemplo, a las 6 y te vas a Sí. las 12 de la noche. Pues no quieren, no quieren, prefieren No pasar quieren de esa calor, manera. no quieren Ujú. de esa manera. Es decir, que en cierto Ok. modo dices, Entonces la resistencia está más es por el lado de los trabajadores que de las empresas mismas. en ocasiones sí, ¿vale? O sea, que Ujú. las empresas por la presión de la legislación son más Lo cumplen. conscientes. Ajá. Sí. ¿Cuál es el impacto específico que más se está viendo en los trabajadores en 2026 sobre este tema de fenómenos climatológicos que no se veía hace 5 años? Bueno, yo creo, aunque he comentado que todavía hay bastante, que hay situaciones en las que los trabajadores todavía ponen reticencias a aplicar determinadas medidas, como oye, salir más tarde del trabajo, aun Ajá. habiendo entrado más tarde, porque ya le trastoca pues, su horario. Sin embargo, creo que, bueno, cada vez somos más conscientes del cambio climático. Las empresas, por otro lado, están promoviendo mucho la implantación de estas medidas que se proponen para paliar esos efectos, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando hay altas temperaturas, imagínate en un vehículo, si se abría un aire acondicionado, pues ya los trabajadores dicen, oye, con estas temperaturas no podemos trabajar, o ya ellos mismos, Ujú. por ejemplo, en la empresa que yo estoy, hemos creado un mapa de fuentes de agua y ya Sí. los trabajadores colaboran en decir, oye, si esta fuente ya no funciona o podríamos poner una fuente. Es decir, que ellos mismos ya van proponiendo medidas Ya e van, incluso digamos que pensando en su propio riesgo y en su propia magnitud, pero también en la solución. en la solución. Ya te dicen, por ejemplo, una de las cosas que han pedido es tener un vehículo, cuando trabajan al aire libre, pero que haya un vehículo en el Sí. que van repartiendo agua fresquita y tienen sus Ujú. botellas térmicas, llevan neveras portátiles en las que van repartiendo a los trabajadores. Los propios mandos, los responsables de los equipos, mandan alertas diciendo, oye, mucho cuidado. No. Luego, por ejemplo, le dicen, pues mira, trabaja en el lado de la sombra y por la Sí. mañana, a primera hora de la tarde trabajas en el lado de la sombra y ya a Ujú. última hora te haces el otro lado que ya, pues, y no te estés expuesto tanto. Sí que hay cierta Ujú. conciencia, ¿eh? O sea, una cosa es que haya dicho que haya ciertas medidas que todavía nos cuestan poco, Sí, pero sí que va pero ya habiendo hay una un mayor poquito, conciencia. va más de conciencia referente a vamos hacia este punto y nosotros también vamos a intentar aportar desde lo que podamos. De hecho, comentaba antes que cuando empezamos con esto teníamos como 5 o 6 accidentes por golpe de calor. Sí. Y el año pasado, por ejemplo, no hubo ninguna, sí que hubo un pequeño mareo, pero bueno, se recompuso, pero Ujú. no fue de esto de que tienes que ir al hospital porque ha sido un golpe de calor fuerte, Sí, sí, ¿sabes? sí. Ok, se Y mitigó diferencia. realmente, se redujo Sí, el impacto como tal. Ok, sí. ¿qué pasa en este caso y desde tu perspectiva que eres el experto cuando un trabajador se aclimatiza pero sigue bajo ese riesgo? ¿La adaptación personal puede llegar a reemplazar como tal el protocolo? A ver, el protocolo al final, yo creo que esto es
un compendio de todo. Aquí cada parte tiene que hacer la parte que le corresponde. Por mucho que esto no se trata solo de que el trabajador se aclimate, o sea, tú lo adaptas, ¿no? Tú puedes decir, oye, pues te ponemos a... Es verdad que los trabajadores que trabajan al aire libre son personas Ujú. muy adaptadas a los fenómenos meteorológicos adversos y son bastante, por decirlo así, ¿no? Son personas muy duras, que tienen mucho Resilientes. aguante. Sí, son muy Ujú. resilientes, tienen mucho aguante a esas condiciones y están a 50 grados y pueden estar trabajando y no sienten, ¿vale? O sea, depende de cada persona, pero ¿qué ocurre? Pues al final que cada uno, eh, eso no puede, es decir, que las personas se adapten, no puede sustituir que la empresa tome medidas para reducir ese impacto del cambio climático. Ujú. Porque lo que estamos notando es que, independientemente de todo, cada vez las temperaturas son más altas. Si Sí, cada año totalmente. Ujú, hemos llegado a momentos que nos han o incluso más bajas, ¿eh? Hace ujú. 130 años o hace 100 años que no se registraban temperaturas más altas. Claro, Sí, la persona se puede adaptar a 42 grados, pero si de repente te hacen 45, pues claro. esa diferencia de impacto hay que compensarlo con medidas. Ujú. Por más ¿Vale? adaptabilidad que haya, tiene que haber un protocolo para que les pueda ayudar a eso. Sí, sí, Ok. teniendo en cuenta que también podemos encontrar personas Ujú, que tengan problemas de salud, como pueda ujú. ser si tienes la tensión alta o tienes diabetes, pues que no, o por ejemplo si te estás medicando, que sea un medicamento térmico, que no regules bien esa, esa refrigeración, por decirlo Ajá. así. Sí. Entonces, si por mucho que tú quieras, si al final tienes empresas o personas que puedan tener problemas, las empresas tienen que hacer algo. No puede ser Ujú. ya que se adapten y los trabajadores. No, aquí cada uno tiene que aportar su granito de arena. Exactamente. Dentro de esas creaciones de protocolos y bueno, la legislación y demás, digamos que no todo puede ser perfecto. ¿Cuál es el error más grave de pronto que has visto que cometen las empresas al diseñar estos protocolos para los fenómenos naturales o adversos? Bueno, el primer error es que no lo tienen muchas empresas. Yo, para mí, es que, claro, Ujú. puedes decir, ¿cuál es el error dentro a la hora de generarlo? El primero es que no, que hay muchas, aunque independientemente de que digamos, bueno, pues las empresas que trabajan al aire libre, pues no tienen, o sea, lo tienen empresas que tienen servicios de prevención potentes, que son Ujú. grandes, o sea, las empresas pequeñas no lo tienen. El Sí. segundo error, que a veces solo recogen procedimientos o protocolos para un fenómeno meteorológico adverso y Ujú. obvian los demás. Lo ponen para el calor, pero ¿qué pasa con el frío? ¿Qué pasa con las tormentas? ¿Qué pasa con la nieve? ¿Qué Claro. pasa con los fuertes vientos? ¿Qué falta Descuidan con... con los que pueden llegar a pasar, así sea una vez, dos veces, pero igual se necesita protocolo y lo descuidan. Sí, o Ujú. no los hacen. Y luego, otra de las... es a la hora de implantarlo, pues vale, tienen el protocolo, queda un papel que queda muy bonito, pero luego no resulta efectivo, no hay alertas, o sea, la implantación no es efectiva. Ese es otro de los grandes errores, el que tienen el Sí. protocolo por escrito, pero solo se acuerdan de él cuando pasa, no, es Ujú. que ya tenemos un protocolo. Sí, pero hay que Claro, y hacer un sobre el seguimiento, hay papel, que informar. sobre el papel bien organizado, pero a la hora de ejecutarlo no tienen bien las acciones definidas. Claro, un protocolo, por ejemplo, yo donde estoy, que lo que aplicamos es informaciones. Cuando viene una ola de calor, se mandan Ujú. alertas a todos los móviles de todos los empleados. Sí. Aparte, tenemos una televisión interna, un canal de televisión. Se Ujú. pone en el canal de televisión donde pones vídeos, por ejemplo, proporcionando crema solar, donde informas de Sí. las temperaturas de los próximos días. Luego tenemos una intranet, por ejemplo, de prevención, donde tú entras y puedes Ujú. consultar el pronóstico de los próximos 3 o 4 días. Ok. Aparte, las comunidades autónomas te mandan boletines informativos, pues eso se los tienes que poner a disposición. Es decir, el mayor error es que al final tienes el papel pero no lo implantas de manera efectiva. Y ahí, Exactamente. Y se tienen todas las herramientas, ¿no? Porque lo que según tú me dices, pues hasta, pues meteorológicamente, los reportes de meteorología se los dan, se los hacen llegar. Entonces, digamos que es saber cómo utilizar esas herramientas, porque yo las puedo tener, pero si no las sé utilizar, no va a generar un impacto positivo. claro, las empresas al final tienen que promover, o sea, tienen que Claro. informar y hay que decirlo
porque a ver, hay que decirlo 10 veces, ¿no? Yo creo que el tema de la cultura preventiva va en eso. Ujú. Partimos de que el sistema educativo no lo tenemos arraigado. O sea, todos los que hemos estudiado hemos visto la prevención después y Muy lo por ves en el encima. ámbito del trabajo. Lo ves ya Ajá. cuando estás trabajando, pero a nivel educativo, cuando somos pequeños, pues no lo hemos visto. Entonces, ¿qué Exactamente, sí. ocurre? Eso me remonta a los podcasts anteriores, precisamente de lo que hablamos con una invitada, con Mónica, que es el tema de los libros dirigidos a niños para promover el tema de la prevención desde niños, que la prevención debería enseñarse como un valor básico de la vida. El problema es que los adultos de ahora, la población trabajadora que tenemos ahora, eso no lo ha tenido. Ujú. Entonces, o las empresas hacen un esfuerzo doble porque no se ha hecho antes y Sí. tenemos que, bueno, pues hay que compensar esa falta de conocimientos, esa falta de cultura preventiva. Ujú. Y entonces, si las empresas tienen el papel y lo dejan ahí, si no profundizan, no son reiterativos, oye, es esto, y insistimos, Ujú. insistimos, y promovemos continuamente, pues al final se queda en un papel mojado y no cala, o sea, no se Exacto. adquiere esa cultura preventiva. Exactamente. Bien, ya refiriéndonos al tema, ya viniéndonos a este lado, a Latinoamérica. Si el día de mañana, por ejemplo, sucediera una ola de calor extrema en Latinoamérica, ¿consideras que las empresas están realmente preparadas en Latinoamérica para afrontar esta situación? Bueno, yo diría que en Latinoamérica, como incluso como en Europa, porque nosotros en España estamos muy concienciados y en todos los países del sur de Europa, Ujú. porque estamos muy cerca de África y entonces esas olas de calor nos vienen. Entonces, el Ujú. efecto del cambio climático es muy potente. Entonces, en Latinoamérica, pues en aquellos países en los que no conozco la situación en todos los países de Latinoamérica, pero puedo Ujú. asimilar a Europa. Y aquí lo que nos pasa, y allí pues, pasará lo mismo en Latinoamérica, en el sentido de que habrá países que estarán más expuestos al cambio climático, Ujú. dependiendo de la ubicación y la zona geográfica donde se encuentren, como nos pasa aquí, en el que los países del sur de Europa, los efectos del cambio climático los notamos muchísimo porque estamos Sí. más expuestos. Pero, por ejemplo, en esta semana pasada hemos tenido en zonas norte de Alemania que han llegado a 40 grados. Eso no lo han visto nunca. En Nunca. España sí, 40 grados, pues yo lo Ajá. recuerdo desde pequeño, de toda la vida. Pero Claro. en Europa llevan y están sufriendo, están experimentando situaciones que hasta ahora no las tenían. O, por ejemplo, en el Reino Unido, que Ujú. Inglaterra, todo lo que es la zona del Reino Unido, las Islas Británicas, Ujú. pues sí, es una zona que como están las corrientes del Atlántico, pues tienen Sí. todas las lluvias pasan por ahí, o sea, pasan por ahí, Ujú. pues han tenido hace como que el año pasado o el anterior, creo que fue el año pasado, no sé si el año pasado o el anterior, Sí. tuvieron época de sequía. Y este año, con que las lluvias se han desplazado hacia, o creo que ha sido este año, bueno, no sé, da igual, este año o el anterior. Ujú. Las nubes se han desplazado hacia la zona de España y aquí hemos tenido, pues, auténticas inundaciones y ahí han estado meses sin llover. Y eso todo es Ujú. cambio climático, puedes decir, no, pero Claro. esas son. Al final es que hay cambios en el clima. Un cambio climático no es otra cosa que hay un cambio en el clima, en los Pero patrones que tiene el este es clima. un tema que se debería abordar desde lo que tú dices a nivel global, ¿verdad? Así no haya sucedido, las empresas deberían empezar a considerar este tema que es tan importante y tan relevante y que puede llegar a pasar como tú le dijiste en Alemania. Nunca había sucedido, nunca había pasado, sucedió y pues creería yo que no tuvieron los protocolos y los procedimientos para poder actuar ante esa situación. Claro, al final esto es un tema de todos. En la Tierra habitamos todos y entonces si no tomamos esa conciencia a nivel global, no llegamos a ningún sitio. Pero Ujú. luego eso no se debe, o sea, porque a nivel global tenemos todos los países, o sea, todas las organizaciones estas internacionales que hay, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, las que hablan del cambio climático, no me acuerdo ahora mismo cuál es, pues ¿qué ocurre? Tienen que hacer políticas a nivel global, Sí. pero luego cada país, en función de las condiciones, cada país o cada región tiene que coger y establecer también políticas locales, porque posiblemente no será igual en Colombia que en Perú, que en la zona norte Ujú. o en la zona sur de Argentina. Claro, Eh, cada cual eh, se tiene que empezar a ir adaptando a sus condiciones climáticas.
Claro, pero a nivel Ujú. local. Vale, a nivel Sí, sí, global sí, hay que por hacer supuesto. cosas. Hay que Ujú. establecer políticas, es decir, dónde queremos la especie humana que llevarla, tener la Tierra, es decir, respecto al clima. Sí. Vale, pero cada país o cada región o cada zona tiene que adoptar, es lo que decía, ¿no? Al principio cuando me preguntaba por las no conformidades. Creo que Ujú. cada parte tiene su granito de arena. Y por mucho que hagamos a nivel global, si luego a nivel local no hacemos nada, o por mucho que hagamos a nivel local, si luego las empresas no trasladan esas políticas a nivel de empresa como tal, o las Ujú. propias personas, los propios individuos, pues no tenemos esa conciencia y nos da igual la generación de residuos, no reutilizamos, no reciclamos, no hacemos, pues al final, pues por mucho que queramos, es decir, esto es un compromiso de todos, o adquirimos todos el compromiso y la conciencia, o no podemos O pretender realmente no vamos a hacer absolutamente nada. hacer nada, porque el cambio Ujú. climático no es otro que un cambio en el clima y eso se va a producir sí o sí, lo dicen los expertos, no que lo diga yo, que no soy especialmente experto en tema de clima, sino que el cambio climático Sí. es un cambio en el clima. Ujú. Pero que lo estamos acelerando, pues posiblemente es lo que estamos haciendo, lo estamos Ujú. acelerando. Pero el cambio de Ajá. clima está, o sea, esa está ahí, Ok. ¿Qué ¿no? debería incluir obligatoriamente un protocolo de actuación ante fenómenos adversos que de pronto las empresas no están teniendo en cuenta actualmente? Pues, a ver, lo primero, todo protocolo tiene que incluir el contexto, definición del problema. O sea, primero hay que definir el problema y poner en contexto todo lo que ocurre. Luego, Ujú. dentro de ese protocolo, pues hay que definir los distintos fenómenos. Y dentro de un protocolo, generalmente, bueno, pues se habla una serie de actuaciones, pero hay que basarse en concreto en el sistema de alertas que tenga establecido cada región o cada país. En Europa nos basamos en el Meteo Alert, que es un sistema a nivel europeo, pero Ujú. luego nuestro sistema de alertas pasa a nivel de Estado. La propia Agencia Estatal de Meteorología en España tiene un sistema de aviso que avisa con anticipación de las previsiones meteorológicas. Eso pasa a Protección Civil y Protección Civil ya lo traslada a nivel de comunidad autónoma, que ya son como zonas geográficas determinadas. Y Ujú. de ahí ya manda las alertas determinadas. Es decir, el protocolo tiene que incluir también el sistema de alertas y luego el sistema de actuación, o sea, las actuaciones dentro de la empresa. Si tienes, por ejemplo, en función de, por ejemplo, para el calor, ¿qué vamos a hacer si la temperatura está en un nivel verde, en un nivel, el sistema de alertas va por colores, ¿vale? Un Ujú. nivel bajo es verde, amarillo y rojo, o sea, es un modo básico, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que es verde, amarillo y rojo, ¿no? Sí, sí, la semaforización. Exactamente, con la semaforización. Entonces, dentro de una empresa dices, vale, si estoy hasta 27 grados, por ejemplo, pues la empresa tiene que establecer qué hay que hacer a esa temperatura. Y entre Ujú. 27 y 33, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que debemos hacer? Y de 33 a 40 y de 40 a 50, es decir, que dentro de las empresas tiene que determinar, ¿por qué? Pues porque en función de las previsiones. Ujú. No, hay un sistema que es, bueno, en España lo que hacemos es la evaluación de riesgos como en Colombia, o sea, en países de Latinoamérica, lo que se hace es, lo que te dice la norma es evalúa el riesgo. Sí. Pero, ¿qué sentido tiene si tú tienes un trabajador a 50 grados? Oye, es que te voy a evaluar el riesgo. No, estos protocolos tienen que anticiparse a eso, tienen que basarse en las previsiones. Creo Claro, que es tiene que ser más, más por lo que decíamos al comienzo también, tiene que ser por anticipación y no porque ya hayan sucedido las cosas y ahí sí yo quiera actuar. exactamente. El protocolo tiene que basarse en previsiones y las Ujú. acciones tienen que estar hechas en base a esas previsiones. Que Claro. puede que, imaginemos, por ejemplo, que tú dices, las previsiones te dicen que te va a caer una esta de lluvia de 90 milímetros de cúbicos de agua por hora, no sé qué. Vale, a lo mejor luego llega, cambia la nube y ya no se produce eso. Y tú has tomado acciones para, por ejemplo, retirar a los trabajadores de la zona de trabajo y luego no les Ujú. cae esa lluvia, no se ha inundado nada. Sí, sí, ¿Qué sí. ocurre? Vale, has tomado las medidas, pero por lo Ujú. menos has protegido a los trabajadores, aunque luego Ujú. no ocurra. Generalmente las previsiones son bastante certeras, o sea, no suelen fallar. Pero en Sí, sí, caso sí. de que fallaras,
pues dices, bueno, no pasa nada, hemos salvado la vida de las personas. Sí, es preferible haberlo hecho anticipadamente a querer Anticipadamente. actuar sobre la marcha de que ya haya sucedido el De incidente lo como que está tal. pasando. Exactamente. Aquí, Ajá. por ejemplo, tuvimos en el año 2025, creo, no sé si fue 25 o 24, fue en el 24. A finales, en noviembre, octubre, noviembre, tuvimos la Dana en Valencia, Ujú. que hubo una inundación, murieron 234 personas y ahí Sí, sí, falló el sí. sistema de alerta. Claro. También, a ver, lo que se les pide a las organizaciones es que diseñen bien las infraestructuras, o sea, que las infraestructuras aguanten esas Ujú. cantidades, es decir, que estén diseñadas para lo que pueda pasar. Pero Ok. claro, ahí la anticipación falló. Entonces, Ujú. los protocolos tienen que basarse en las previsiones. En la previsión. Tiene que incluir eso, la previsión, y luego otra cosa que tienen que incluir es todos los fenómenos meteorológicos adversos que se puedan dar en tu zona. Ujú. Si en tu zona puede haber calor, tiene que incluir el calor, tiene que incluir las tormentas, tienen que incluir los vientos huracanados, tienen que Claro. incluir la nieve. Si en tu zona Ujú. no va a haber nieve, no hay nieve, pues no tienes por qué incluir Sí, actuaciones en no, no hay base a la que nieve hacerlo. si no hay que hacerlo. Claro, no hay que hacer Pero algo sí de que todo lo que realmente no hay. vale la pena. Ujú. Y en nuestro caso, vamos, lo que nos basamos a la hora de establecer el sistema de alertas es lo que establece la Agencia de Meteorología y el MeteoAlert, que te dice en estas temperaturas, o sea, ya establece el semáforo que hablábamos, ya Ujú. te lo establece en función de las temperaturas, o sea, ya está marcado. Sí. También hay que tener en cuenta que la población puede estar adaptada a unas condiciones climáticas, o sea, eso tiene que estar, esos protocolos tienen que estar ajustados en las acciones en base Ujú. a la zona geográfica que es de aplicación a ese procedimiento, a ese protocolo. Sí, Creo claro. que a nivel de empresa, estamos hablando, no a nivel que también hay protocolos a nivel de comunidad o a nivel de país, Ujú. pues las empresas tienen que tener sus propios Su procedimientos propio para sus protocolo y trabajadores. procedimientos. Ajá. Mm. Bien, en el caso de que un trabajador en España quiera negarse a trabajar bajo ciertas condiciones climáticas, ¿lo puede hacer legalmente o hay alguna implicación para el trabajador? Pues en España, como bueno, en muchos países de la Unión Europea, porque tenemos la misma legislación, Ujú. viene recogido que ante riesgos graves e inminentes, Sí. puedes considerar grave un golpe de calor, es un riesgo grave, e inminente, pues si estás a 50, si hay 45 grados, por ejemplo, pues la Ujú. persona, aparte de que la legislación ya lo ponía, ¿no? Que las empresas deben pariarlo, pero el trabajador se puede negar a esas condiciones, puede decir, mira, yo así Ujú. en estas condiciones no trabajo. No trabajo. Aparte Sí. luego hay mecanismos, ¿no? Puede denunciar a nivel sindical o puede recurrir al Ujú. propio servicio de prevención que le va a amparar en eso. Es decir, se Ok. puede negar como mucho esa negación a ese trabajo, Ujú. le puede implicar una pequeña sanción siempre que se vea, hombre, imaginemos un trabajador que a 25 grados o a 30 grados se queja y dice que así que no trabaja, ¿vale? Ujú. Pero le dices, mira, que no hay riesgo de golpe de calor, tal, pero si se demuestra que verdaderamente se actuaba con ¿Había mala riesgo? fe. Ajá. Pero si hay riesgo, o sea, si hay posibilidad de riesgo, no. Ajá, Solo ok. puede tener responsabilidad el trabajador en el caso de que haya mala fe. Por ejemplo, que dice, no quiero trabajar, sale del Ujú. trabajo y se va de fiesta, por Por ejemplo, ejemplo. ¿no? Que Sí, sí, quería sí. salir, lo hacía, esa paralización del trabajo es porque quería irse, tenía una Hacer fiesta, tenía otra un actividad. compromiso familiar, Ajá. claro, se quería ir Exactamente. antes. Claro, Pero en ese sentido si no hay mala es como fe, si falsificaran una excusa médica, por ejemplo. exacto, si no hay mala Ujú. fe y la persona entendía que podía haber riesgo, no tiene consecuencias para los trabajadores. En ese sentido, la legislación es bastante proteccionista y no hay consecuencias para los trabajadores, Ujú. salvo lo que he comentado, que hubiera mala fe por parte. Okey, Y hay que demostrarlo, que hubiera mala fe, o sea, que no es fácil. claro, claro, sí, es cuestión de demostrar también y de averiguar bien el tema de qué sucedió, ¿no? Sí. En 5 años, ¿esperas que el cambio climático sea la principal causa de accidentes laborales en España o realmente seguirá siendo de pronto un poquito ignorado? Bueno, yo creo que, a ver, en España la mayor causa de accidentalidad es los sobreesfuerzos, que está en torno al 30%. Ahora mismo, en cuanto al clima, bueno, es verdad que sí que hay muertes, pero son de personas mayores. Generalmente la población trabajadora suele ser, y sobre todo los que trabajan al aire libre, están bastante adaptados generalmente. Ajá. Las incidencias en cuanto a accidentes mortales, por ejemplo, sí que se oye a lo mejor 1 o 2 casos al año,
de accidentes de trabajo mortales por el cambio climático Sí, y el número de accidentes anuales son 600 accidentes mortales. Entonces, ok. que llegue a ser la máxima causa, no. Que vaya teniendo un poco más de impacto. Creo Ujú, que como las empresas están haciendo los deberes, están implantando procedimientos en el sentido de que si hay una determinada temperatura, no trabajan. Y ya la ujú. legislación, aparte de que va a haber una modificación de la ley, que no te va a permitir trabajar al aire libre a 45 grados, con lo cual las posibilidades de que ese impacto se materialicen, Sì, teniendo en arrivano cuenta il que se van a tomar tema medidas per la preventivas, papatilla. pues no creo que Ok. tenga tanta incidencia. Sí que estaremos más expuestos, pero también se habrán tomado más medidas y compensará una con la otra. O sea, una empresa no se puede Ya la prevención pues hará sus posibles protocolos y la prevención hará que esto se vea un poquito más controlado, ¿no? más controlado, exactamente. Sí, yo creo que ahí Ujú. en ese sentido la prevención es la que habrá algún caso más, pero no será tan significativo como para decir que sea la mayor causa. Claro, Sí y que no será tan podemos, grave. no, puede haber un 1% más, pero eso no Ujú. es significativo Dentro dentro de de lo lo que que se pudiera busca. ser. Sí, Ujú. no para Bien. que sea la máxima causa. Bien, Carlos. Bueno, para ir finalizando, ¿cuál es el mensaje que necesitaría escuchar nuestra audiencia urgentemente sobre el tema de los fenómenos climatológicos en relación a la seguridad laboral? Pues yo creo que un poco lo que hemos ido viendo durante toda la entrevista. Creo que aquí, creo que el tema del cambio climático, el tema de la exposición a estos fenómenos meteorológicos adversos, lo primero, tenemos que trabajar a nivel de Estado, a nivel de políticas, a nivel de gobiernos, en la mitigación. El cumplimiento de las ODS es algo que se hacen políticas al respecto y los estados trabajan en eso Ujú. y somos conscientes de esa parte, o bueno, pues al final, es decir, tenemos que parar un poco el impacto que está teniendo el ser humano en ese cambio climático. Sí. Las empresas, bueno, los propios gobiernos, no tanto a nivel internacional, sino el propio gobierno, cada zona, pues también Ujú. tiene un papel relevante y parece que las legislaciones son más fuertes, pero hay que tener conciencia de verdad. Que al final y luego las empresas. Las empresas, pues es verdad que el negocio tiene que tener beneficios, pero que ese beneficio no sea No exageradamente sea el una motivo compañía. principal por el que hagan el tema del cambio climático, sino que Sí, realmente lo hagan porque hay que hacerlo. hay que hacerlo. O sea, que tengan ese compromiso, esa conciencia. Y al final muchas empresas te venden que, pues eso, un cambio climático, pero también por otro lado, pues obtienen grandes beneficios, pero siguen contaminando y siguen generando, porque lo que quieren es vender mucho producto y bueno, pues creo que hay que ser más sostenibles, ¿no? Menos, aunque las cosas cuesten más, pero que sean más sostenibles y duren más en el tiempo, ¿no? Cambiar de móvil, por ejemplo, cada 2 años o cada 3 años es un sinsentido cuando podrían valer para 7, 8 o 10 años y ahorraríamos eso, el impacto que tiene en el cambio climático. Pero así con todo eso, he puesto de referencia a los móviles, pero hay más esto. Y luego el compromiso de cada persona. O sea, aquí cada uno si somos 8.000 millones de personas, si 8.000 millones hacen algo, o sea, por muy poco que sea, si tú contaminas 10 kilos menos de residuos, si tú generas 10 kilos menos de residuos al año, Ajá. por 8.000 millones son muchos millones de toneladas de residuos menos. Con que tú generes 10 kilos menos de residuos al año, Con eso ya estás has aportando reducido muchísimo. muchísimo. Ujú. Ok, bueno, nada, Carlos, agradecerte por tu espacio, por tu tiempo, por pues, acudir también a mi espacio. De verdad que fue un honor para mí tenerte, tu conocimiento, todo lo que sabes al respecto de este tema. Y realmente espero que las personas que lo hayan escuchado y hayan llegado a este punto, primero agradecerles que hayan llegado hasta aquí y que puedan compartir este conocimiento. También la idea de este pues, espacio es compartir este tipo de conocimiento y más de pues conocedores también a nivel internacional y que ya manejan leyes, por ejemplo, en España.
y que quizás podamos acoger este tipo de conocimiento también para nuestras empresas, como lo decía Carlos, ya para empezar a hacer prevención, a pesar de que pronto aquí en Colombia como tal, hablando directamente de Colombia, no haya legislación todavía al respecto, pero nosotros como Seguridad y Salud en el Trabajo podamos ser precavidos y empezar a generar este cambio en la mentalidad y en la cultura de nuestras empresas. Entonces creo que esta información es muy valiosa e importante. No sé, Carlos, si tengas algo más por decir antes de finalizar el podcast. No, pues nada, agradeceros la invitación. He estado encantado, me ha gustado mucho bueno, pues la iniciativa y un poco que haya este interés por qué podemos hacer cada uno al respecto. Y creo que, bueno, creo que es un tema interesante. Al final está relacionado el cambio climático. Y nada, que enhorabuena por el podcast. Creo que es importante hacer llegar todo esto bueno, pues a la ciudadanía, a los estados y bueno, pues enhorabuena por tu labor y bueno, y todo lo que aportas a la prevención, que bueno, he visto algunas cosas tuyas y me ha gustado bastante. Vale, no, a ti, Carlos, de verdad, muchas gracias por participar en el espacio, por ver el espacio como realmente algo muy importante dentro del tema de prevención y seguridad y salud. Y a ustedes nuevamente muchas gracias, no olviden suscribirse, compartir, darle like y esperen el siguiente episodio que vamos a traer muchos más invitados así, con mucha información muy importante para nosotros. Entonces, nada, Carlos, agradecerte nuevamente, muchas gracias, que estés muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias, adiós.